Hola, buenas tardes. Queremos agradecer a todos los participantes en este noveno webinar especial sobre COVID-19 llevado a cabo por el gobierno de Corea. Esta novena edición de webinar se centra en la experiencia coreana con respecto a las elecciones nacionales. Yo soy Jeon Hae-jun, subdirectora del Ministerio del Interior y Seguridad. Primero, vamos a escuchar las palabras de bienvenida del viceministro Yoon Jong-in de nuestro ministerio y luego nos hará la presentación el subdirector Shin Ha-young sobre las diferentes formas de elecciones que se llevaron a cabo según las personas relacionadas a diagnosticados del coronavirus, los que estaban en cuarentena, etc. Escucharemos las palabras de bienvenida del señor Yoon Jong-in, viceministro. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta edición de webinar. Quiero agradecer a todos los que se vinculan en temas electorales que están presentes en este webinar con nosotros. En todo el mundo actualmente estamos trabajando para hacer frente al coronavirus. Y pese a esta situación, en nuestro caso hemos querido garantizar el ejercicio del derecho al sufragio de nuestro pueblo. El gobierno coreano, desde que la OMS declaró la pandemia en el mundo entero, fuimos el primer caso que ha llevado a cabo las elecciones nacionales en todo el mundo. Entonces nos hemos preocupado para poder llevar a cabo estas elecciones en forma segura sin que haya una transmisión de esta epidemia en nuestro país. Estas elecciones nacionales en forma segura y también en forma equitativa en cuanto al ejercicio de los derechos. Y entonces hemos querido también garantizar el derecho de sufragio de los diagnosticados con el coronavirus, como también aquellos que estaban en autocuarentena. Y entonces hemos establecido precisamente ese entorno necesario, como por ejemplo hemos adoptado la modalidad de elecciones domiciliarias, como así también instalaciones de centros de votaciones especiales, y así hemos logrado alcanzar unos resultados muy positivos. Y esto fue gracias a las medidas que el gobierno ha tomado en forma activa, pero también fue gracias a la conciencia civil madura de la población coreana. Y este año, que ha llevado a cabo en 28 años la mayor tasa de participación electoral y con 0 casos de contagio de esta epidemia. Y esperamos que en el futuro ustedes también puedan realmente tomar conocimiento de esta experiencia para que sus elecciones también sean exitosas. Agradezco a todos por estar nuevamente con nosotros en este webinario y les deseo a todos mucho éxito para que puedan superar el coronavirus. A continuación, vamos a escuchar la presentación del señor Shin Ha-young, que nos va a explicar sobre la experiencia coreana de las elecciones nacionales en medio del coronavirus. Primero nos va a hablar sobre el sistema de elecciones de los que han sido diagnosticados y los que estaban en autocuarentena, y luego también las modalidades posteriores después de las elecciones. Adelante, por favor. Hola a todos, yo soy Shin Ha-young de la División de Elección y Consejo Local del Ministerio de Interior y Seguridad. En medio de la pandemia de COVID-19 hemos celebrado de manera exitosa la 21ª elección general en Corea. Hubo un alto riesgo de contagio, pero tuvimos un alto nivel de participación en el voto, pero no tuvimos ningún caso de contagio, por lo cual fue muy significativo.
positivo. Por lo tanto, quisiera hoy hablarles un poco sobre cuál fue nuestra medida de prevención de contagio y en qué estamos trabajando. El contenido es el siguiente. Primero las generalidades, luego el sistema electoral, luego el método de voto y después quiero un poco hablarles sobre los pacientes, las personas que están bajo cuarentena, etcétera, para el voto, luego el conteo y las medidas de seguimiento y luego la conclusión. Y nuestra meta para la elección general fue crear un sistema de desinfección efectivo, eficiente para proteger a las personas y que las personas se sientan con confianza para ir a votar y también garantizar un sistema que asegure el sufragio de aquellas personas relacionadas con el COVID-19. Por lo tanto, para ello, lo que se ha hecho es preparar aquellos espacios para el voto seguro para prevenir el contagio al COVID-19. Los detalles quiero un poco hablarles más adelante. Primero, este es el sistema electoral coreano para ir hablando un poco sobre nuestro sistema. En total tenemos 4 tipos. Primero, tenemos el voto en domicilio. Y segundo, tenemos el voto en el extranjero por coreanos que viven en el extranjero o las personas que están ausentes porque están visitando el extranjero. Y luego tenemos el voto temprano que se celebra desde 5 días antes del día de la fecha de voto. Luego está el voto en el día de la elección en aquellos espacios o centros designados. Luego está el conteo o el sondeo. Y en primer lugar tenemos el voto en domicilio. El voto en domicilio son para aquellos votantes que tengan discapacidad física o aquellas personas que están en residencias para ancianos, en hospitales, y estas personas tienen que solicitar con antelación para hacer su voto. Entonces, por correo hacen el voto. Y luego tenemos el sistema de voto para aquellas personas que están en el extranjero. Las personas que viven en el extranjero o los ciudadanos coreanos que viven en el extranjero pueden votar, pero tienen que solicitar con antelación en aquellos centros de misión diplomática designada. Luego está el voto temprano. Este voto lo puede formular cualquier persona y no hace falta solicitar con antelación. Cualquier persona puede acudir al centro electoral de voto desde 5 días antes de la fecha de voto y durante 2 días. Entonces, esto es la manera en que se lleva a cabo el voto temprano. Luego tenemos el voto en el día de la elección. Cualquier votante que no haya participado en el voto temprano acude al centro o a las estaciones de voto ya registrados. Luego el conteo. Los centros de conteo se instalaron un centro de conteo por región o por designando diferentes zonas, y en el pasado lo habíamos hecho el conteo con máquinas, pero ahora ya que el voto para aquellos legisladores de proporción ha subido, tuvimos esta tarjeta demasiado larga, así que tuvimos que hacer el conteo manualmente. Luego, entonces, aquellos votantes que están bajo cuarentena han podido participar en diferentes maneras, y voy a entrar en detalles sobre cómo clasificamos a los pacientes y a los que están bajo cuarentena. Los pacientes son aquellos confirmados con COVID-19 que han probado ser positivo y que están en el hospital, en los centros, están bajo aislamiento. Luego, aquellos votantes que están solo bajo cuarentena son aquellas personas que están bajo los 14 días de cuarentena, y a estas personas se le prohíbe entrar en contacto con cualquier persona o salir de su domicilio o del centro de confinamiento. Entonces, en el caso de los pacientes con COVID-19,
Desde el 24 al 28 de marzo pueden solicitar para el voto en domicilio. Entonces, aquellos pacientes que han dado positivo al COVID-19 antes del día 28 pudieron votar en domicilio, pero aquellos a quienes se les ha dado positivo después del día 28, lo que se ha hecho es instalar centros especiales solo para estas personas, para que vayan a votar sin riesgo de contagio. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que están bajo riesgo o están bajo cuarentena? Entonces, estas personas, los pacientes que ya han contagiado el COVID-19, el voto en domicilio se ha efectuado hasta las 6 de la tarde del día 15 de abril por correo. Y se le ha pedido ponerse mascarillas y también guantes cuando ellos recibían y abrían los papeles de voto dentro del sobre. Y el total número de votantes fue de 364 entre aquellas personas que han votado, pero que son pacientes con COVID-19. Y aquellas personas, los pacientes que no han podido votar en domicilio entre el día 10 y el 11 de abril, han podido acudir a centros de cuidado, que eran 8 en total. Y en el caso de los oficiales o aquellos personales que trabajaron en las estaciones de voto, necesitaban llevarse ropas de protección de nivel D, y también se han instalado estas estaciones al aire libre y no dentro, y también se han designado tiempos diferentes de voto para los pacientes ya confirmados y para los equipos médicos, para los personales médicos. Y entonces los pacientes confirmados que han acudido a este tipo de voto fueron de 147 y los equipos médicos 299. En el caso de los votantes de autocuarentena, después del voto general de las personas que no están bajo cuarentena, han podido acudir a los centros de voto. Estas personas que están bajo cuarentena no pueden salir de su domicilio, pero se les ha permitido salir desde las 5:20 hasta las 7 en el día de la elección para que vayan a votar, pero solo para aquellas personas que no padezcan síntomas del COVID-19, sin alta temperatura o cualquier otra síntoma. Entonces, ¿qué precauciones hemos tomado para los votantes que están bajo autocuarentena? Entonces, nosotros a través de mensajes de texto o a través de llamadas habíamos preguntado la intención de votar. Entonces, los que decían que querían ir a votar, nosotros hemos proveído información sobre cómo llevar mascarillas, que tenían que llevar mascarillas, y las precauciones que han tenido que tomar. También a través de una aplicación se ha podido consultar cómo se va movilizando estas personas para ir a votar, y solo podían ir a votar en pie, sin hacer uso de transporte público, porque eso sube el riesgo de contagiar el COVID-19. Entonces, eso estuvo bajo control. Y aquellos centros de voto para estas personas bajo cuarentena se han instalado al aire libre, y los oficiales electorales en estos lugares han tenido que llevar ropa de precaución, ropa de nivel D, tal como les había comentado. Y después del voto ordinario, ya por la muy tarde o casi por la noche, han podido ir a votar. Entonces, en el caso, y también para aquellos pequeños equipos para votar, se han desinfectado cada vez que una persona bajo cuarentena iba a votar. Entonces, a través de este proceso, un total de 11.151 personas han votado. Y entonces, luego tenemos el voto de las personas ordinarias que no están bajo cuarentena ni quienes son pacientes del COVID-19. Entonces, cualquier persona podía acudir a los centros de voto
en el día de la elección, en aquellas estaciones de voto registrado, donde está registrado el votante, y para crear un ambiente seguro para estos votantes, lo que se ha hecho es desinfectar todos los centros de voto. Y el día de voto, aquellos puntos de contacto regular se ha desinfectado también de manera regular. Y además de ello, se había enviado el mensaje de seguridad a los ciudadanos para que se coloquen las mascarillas antes de ir a votar. Una vez que llegan los votantes, se chequea su temperatura. Cuando no haya ninguna irregularidad en su temperatura, pueden entrar a votar. Pero en caso de que muestre alta temperatura, se le ha indicado ir a un lugar designado por separado que no esté en contacto con los votantes ordinarios para que puedan votar. Y luego todos los votantes tenían que desinfectar las manos y luego colocarse guantes plásticos desechables. Y se le ha recomendado no hablar entre las personas. En particular, se había colocado las pegatinas o los cinturones donde indicaba el 1 metro de distanciamiento para cada persona, para que se pongan en fila manteniendo 1 metro de distancia. Y también tuvimos una educación o capacitación para evitar el riesgo de contagio de COVID-19 y entonces todos los oficiales de voto tenían que llevarse diferentes equipos de protección y lo que hemos hecho es controlar el contacto con cualquier persona que pueda tener fiebre o alguna enfermedad respiratoria. Luego, ¿qué métodos de contramedida se ha tomado para el COVID-19? Lo que se ha hecho es designar oficinas bastante espaciosas donde haya buena ventilación y donde sea posible mantener el 1 metro de distanciamiento entre las personas. Luego también se había confirmado la temperatura de cada persona y los que presenten altas temperaturas se le había aislado y le había indicado ir a otra zona de voto. Y en caso de que los oficiales puedan presentar síntomas, hemos tenido a sustitutos también para aquellos casos para que le pueda sustituir. Y también hemos hecho uso de desinfectantes para las manos todo tiempo, las mascarillas en todo tiempo y también hemos mantenido un sistema de ventilación abriendo ventanas todo el tiempo. Y después de la elección, ¿qué medidas hemos tomado para el seguimiento? Y entonces en el caso de las personas que están bajo cuarentena, se ha hecho un seguimiento durante 2 y 3 días después del día de voto para ver si presentaban cualquier síntoma relacionado con el COVID-19. Y en el caso de los oficiales electorales, les ha permitido varios días de baja para que puedan descansar y ver que no presenten ningún síntoma. Y también hemos compartido listas de las personas bajo cuarentena que habían venido a votar junto con el Centro de Control de Enfermedad de Corea. Pues bien, ¿cuál fue la conclusión? En 28 años hemos tenido el más alto nivel de voto, el 66,2%, y la tasa de voto temprano registró el 26,26%, que fue la más alta histórica. Y hemos dado un seguimiento durante 2 semanas y hemos podido concluir que no hubo ningún contagio de COVID-19 causado por nuestra elección o voto. Esto fue gracias a las medidas tomadas por el gobierno y gracias al nivel de ciudadanía de nuestro pueblo. Hasta aquí fue mi presentación. Muchas gracias.
A continuación, vamos a llevar a cabo una sesión de preguntas y respuestas con respecto a la presentación. Así que primero vamos a proceder con las preguntas recibidas con anticipación y luego vamos a responder a preguntas adicionales recibidas durante el webinar. Vamos a recibir entonces la primera pregunta, que es: para poder incentivar al pueblo la participación en las elecciones, ¿qué políticas utilizó el gobierno coreano? Bien, estas elecciones nacionales, la número 21ª, fue la primera vez en todo el mundo que se llevó a cabo a nivel nacional bajo la pandemia del corona-19 y era la primera vez que se reunía tanta gente al mismo tiempo. Y por eso este gobierno se esforzó para que no haya nuevos contagiados con este coronavirus 19 por causa de las elecciones. Y tal como lo presenté antes del ejercicio del sufragio, en el centro de voto se hacía la higienización previa y posterior y también el de hacer que los votantes utilicen máscara, guantes de vinilo descartables, como también mantener distancia de 1 metro entre cada votante. Y el gobierno publicitó en forma amplia a través de audiovisuales como también de panfletos para que el pueblo pueda estar bien enterado con anticipación, y gracias a la confianza de la población hemos logrado llevar a cabo con éxito. La segunda pregunta: ¿qué indicador o cómo ha evaluado de que hubo nuevas infecciones de COVID-19 causadas por la elección? Es porque el virus de COVID-19, su periodo de incubación es de 2 semanas, teniendo esto en cuenta que CDC y los gobiernos locales, desde el día de elección durante 2 semanas hemos reforzado el monitoreo de la infección de COVID-19. En particular, la lista de autoconfinación o autoconfinamiento lo hemos compartido con KCDC para que el estudio epidemiológico pueda llevarse de manera pronta y rápida en caso de que salga cualquier caso confirmado. Además, después de nuestro estudio epidemiológico hemos determinado que no hubo ningún contagio de COVID-19 causado por este proceso de la elección. Y creo que si tomamos precaución podemos prevenir. La tercera pregunta es: en caso de que haya nuevos casos de coronavirus, ¿qué responsabilidades se lleva a cabo el gobierno? Tal como explicamos, no hubo ni un solo caso nuevo de coronavirus por causa de las elecciones. Sin embargo, en Corea, en caso de ser diagnosticado positivo, el gasto de internación, de diagnóstico y de tratamiento médico está siendo soportado por el Seguro Nacional de Salud. 4. ¿Quién se encarga en asegurar que el protocolo de salud sea implementado de manera adecuada? Pues en las elecciones, para ese fin, no solo ha participado el comité electoral, sino KCDC y también el gobierno local y los órganos competentes. Lo hemos discutido todos juntos. La quinta pregunta es: ¿cuánto es la cantidad de empadronados para las elecciones de estas elecciones nacionales? Fueron en total 43.994.247, de los que participaron 66,2% que han ejercido el voto, que fueron 29.126.396. 6. ¿Y hubo alguna limitación en el número de los votantes que entraban al centro de voto? No tuvimos ninguna limitación, pero dentro de los centros de elección hemos hecho que se mantenga el distanciamiento de 1 metro y lo hemos gestionado de esa manera. Entonces, de esa manera hemos podido controlar el nivel de compacto. Séptima
última 병원에서의 pregunta. 투표 절차는 ¿Cuál 어떻게 fue el 진행되었습니까? proceso de elecciones dentro de los 우선 이제 hospitales? 코로나19 Bien, 확진자 entonces 같은 para 경우에는 los que 앞서 estaban 설명드린 con 바와 같이 diagnóstico de coronavirus 병원에서 positivo, 이제 tal 우편 como 투표 dijimos, 방식으로 se 투표를 llevó a cabo 실시하였습니다. a través 우선 de las 병원 elecciones 측에 por 협조 요청을 correo 하여서 con 고소투표 anticipación 신청자에 y 대해서 con 고소투표 colaboración 용지가 de 정확하게 los 전달될 수 hospitales. 있도록 요청을 Nos hemos 하였고 preocupado de que 그 las 코로나19 papeletas de 확진자는 voto se 병원에서 llegue 마스크와 일회용 al 장갑 등을 destino 착용을 한 후에 correspondiente a las 투표를 personas 하였습니다. y 그 después 투표 de que 용지의 recibían esto, 경우에는 los 이제 병원 pacientes utilizaban 관계자가 mascarilla y 별도의 también 소독 또는 guantes de 멸균 처리 vinilo 후에 para poder 우체통에 ejercer 투입을 하거나 el voto, 우체부에 y también estos 인계하도록 votos, 조치하였습니다. estas papeletas eran trasladados al 질문입니다. correo en forma de 투표 higienización. 종사원에게 별도의 Y luego 휴식 시간을 entonces se le 부여했는지, 마스크를 쓰고 otorgó 있었는데 tiempo de 본인을 especial 확인하는데 de 어려움은 descanso para los 없었는지, oficiales de 또한 gestión 전문가를 포함한 electoral 투표소 y si 직원은 총 몇 también 명이었는지 궁금합니다. qué dificultades hubo para verificar la 저희가 identidad de las personas 일률적으로 que 투표 estaban con máscara y 종사원들의 cuántas son 별도의 las 휴식 personas que 시간을 trabajaron en 규정하지는 estos centros. 않았습니다. No 다만 se les asignó un tiempo 투표관리관의 especial de 책임하에서 descanso. Sin embargo, 그 투표 bajo 현장의 responsabilidad 상황을 del 봐서 jefe de la 유동적으로 mesa, 휴식을 si se 부여할 수 les 있도록 하였고 trabajó, digamos, de forma 투표가 flexible 끝난 con el tiempo de 이후에 descanso 특히 y una 이제 vez que 투표 terminó 종사원으로 el 근무한 proceso de voto, 공무원들에게 a los 별도의 특별 funcionarios 휴가를 que han colaborado 부여하여서 se les 그 otorgó 다음에 이제 un tiempo 충분한 especial de 휴식을 vacaciones 부여하였습니다. para que puedan tener tiempo suficiente 그리고 de descanso antes 마스크를 de 쓰고 있는 reintegrarse a sus 경우에도 이제 본인 labores 확인을 위한 y en caso 경우에는 de que 잠시 teníamos que 마스크를 de 내리고 verificar la 투표 identidad, se 종사원에게 les 본인 permitía que 확인을 하도록 bajaran la 하였으며 máscara 그 por un momento 그 본인 para poder 확인하는 hacer 투표 esa 종사원들은 verificación 이제 sin 페이스 hablar. 마스크를 Y 착용하도록 해서 los 혹시 oficiales que 모를 hacían 감염의 esa 우려를 verificación de identidad 대비하였습니다. utilizaron gafas de protección. 그리고 투표소별 직원 Y 현황 같은 entonces, en cuanto al 경우에는 personal que trabajó 평균적으로 en los 대략 약 한 centros, eran 11명 aproximadamente 정도의 11 인원이 por cada 투표소별로 centro de 배치되었고 voto. 기존의 인력의 y 그전에 코로나19 사태가 아닌 일반 선거 Cuando 때에 eran 비해서 en 두 명 situaciones 정도의 인원을 normales es que se 추가적으로 añadieron dos 지원하였습니다. personas más, en este caso por el 다음 coronavirus. 질문입니다. Siguiente 투표소의 pregunta. 평균 ¿Cuál 크기는 fue 어떻게 el tamaño 되었으며 medio de centros 투표소당 얼마나 많은 electorales y 유권자가 cuántos 할당되었고 votantes acudían por 투표하는데 centros 얼마나 electorales y 시간이 cuánto 걸리는지 tiempo 궁금합니다. demoraba para el voto? 먼저 En 투표소 primer lugar, el tamaño 크기의 del centro 경우에는 electoral, 사실 eso 투표소별로 ya 해당되는 depende 유권자 del 수에 número de 따라 votantes 크기가 por 굉장히 región, así que 천차만별입니다. varía en gran medida. 단순히 산술적으로 수치를 Solo 얘기하자면 hablándoles numéricamente, 총 tuvimos en total 14.330 centros de voto y el más pequeño era de 21 metros cuadrados, el más grande fue de 12.110 metros cuadrados. Y numéricamente sacando un promedio fue de 182,16 metros cuadrados. 그리고 Y 투표소 최대한 한 투표소당 por 유권자 수가 centros 5,000명 내외로 electorales 유지하려고 tratamos de coordinar que los 조정하였으나 votantes 여러 가지 sean 상황적 más o 변수에 menos 따라서 5.000, pero dependiendo 조금씩 de las 차이가 situaciones en 날 cada 수 región 있습니다. variaba un poco. 그리고 이번 Y 코로나 상황 하에서 bajo 투표 시에 esta nueva 걸리는 시간 같은 pandemia, el 경우에는 tiempo 한 que se 사람당 demoraba para 대략 votar 1분 por 내외 persona 시간이 era de 소요되는 más o 걸로 menos un 파악하였습니다. minuto. 다음 질문입니다. La siguiente pregunta. 투표 방역을 위해 Es 얼마나 para 많은 la 비용이 seguridad 들었으며 어떤 종류의 higiénica 위생용품을 투표를 위해 구매하였습니까? de las elecciones. 이번 ¿Cuánto 제21대 dinero 총선 o presupuesto adicional 기준으로 hubo? 예산이 Sí, 약 2,267억 정도의 예산이 hemos 편성이 tenido 되었었는데 이번 코로나19 방역을 위한 22,67 mil 추가적인 millones 예산은 de 약 wones 200억 de 정도 presupuesto, 소요된 pero 것으로 파악되고 tenemos que 있습니다. aproximadamente fueron 20 mil 그리고 millones de wones como 방역을 presupuesto 위해서 adicional 구매한 방역 por 물품의 coronavirus. 경우에는 Y en el caso de estos 대표적으로 materiales que hemos 마스크, utilizado 그리고 fueron 손소독제, máscaras, 그리고 higienizadores 체온계, de mano, 그리고 소독 티슈, termómetros a distancia, 장갑, tisú 안면 de 보호복 등을 desinfectantes, 구매를 también guantes de vinilo y guantes de uso médico y 다음 gafas 질문입니다. protectores. Siguiente 출마자의 후보 등록은 pregunta. 어떤 형식으로 접수되었습니까? ¿De qué manera 이번 registraba 제21대 국회의원 선거 후보자 등록 los 접수의 경우에는 candidatos? 두 가지 En este 방법으로 caso 진행을 tuvimos 하였습니다. dos 하나는 metodologías. Una 서류를 현장 접수하는 es 방법과 우편 recibir 접수의 las 방법으로 하였고요. solicitudes 현장 접수의 경우에는
혹시 모를 감염의 우려를 físicamente 예방하기 y el 위해서 otro era por correo. 현장에는 Y en el 접수한 caso 접수 del 사무원과 registro 후보자 간에 físico, 그 hemos 가림막을 설치했습니다. trabajado 가림막을 설치를 con 하였고 un 또한 panel 그 acrílico para 접수자뿐만 아니라 evitar 후보자들 같은 contacto 경우에 마스크를 y también 착용하고 hemos 손소독제를 hecho que se 사용하도록 pusieran 안내하였습니다. máscaras y que se aplicaran 다음 질문입니다. desinfectantes para manos. 출마자의 A 선거 유세는 continuación, 어떤 ¿de qué 방식으로 manera se llevó a 진행되었습니까? cabo la 또한 현장 campaña 선거 유세에서 electoral de los 후보자들과 만남이 candidatos 허용된 최대 y 인원은 también cuánto 어떻게 fue la cantidad 됩니까? máxima de personas que podían encontrarse 이번 con estos 후보자나 candidatos? 정당들의 선거 Bueno, en la 캠페인은 campaña, en este 기존의 caso 방식과는 많이 electoral, fue muy 달랐습니다. diferente a la 코로나19로 tradicional por coronavirus, 대외적인 pues 접촉은 se 조금 많이 evitó el 줄어들었고 contacto 온라인 personal 중심의 y sino que 선거 se centró 유세라든가 en 선거 campaña 캠페인이 en 많이 línea en 진행되었습니다. general. 그리고 Y 이분들과 만남이 허용되는 최대 인원을 la 별도로 cantidad 규정하지는 de personas que 않았고 podían 다만 encontrarse no se limitó por 유세 escrito, 시에도 sino que 최대한 대면 durante el 접촉을 periodo de 자제하도록 campaña 하고 se 사회적인 trató de 거리두기를 evitar el 유지하는 contacto 선 personal y 내에서 mantener las 이제 distancias 캠페인이라든가 sociales 선거 운동이 durante todo 전개되었습니다. su proceso de la campaña electoral. 다음 La 질문입니다. siguiente pregunta, 해외에 en el 거주하고 caso 있는 de los 국민들의 residentes 투표 coreanos que 절차는 viven en el 어떻게 extranjero, 이루어졌습니까? ¿cómo ha sido el procedimiento de 한국의 voto? En el caso de 경우에는 Corea, 해외에 aquellas 거주하고 personas 있는 que están viviendo en el 재국민이나 extranjero 부재자의 o las personas 경우에는 que están 별도의 en visita en el 신고 절차를 extranjero 통해서 necesitaban solicitar 재선거를 실시하고 previamente 있습니다. para el voto. 재선거는 Y la 각국의 elección en el 분간에 마련된 extranjero 투표소에서 se efectúa o se lleva a 진행되었습니다. cabo en los 하지만 centros 이번 선거의 electorales en las 경우에는 misiones diplomáticas 그 a 해외 nivel 국가의 internacional. 코로나 Pero en 확산 este 상황에 caso, 따라서 cada país estaba 일부 bajo 공간에서는 diferentes situaciones de 재선거 중지 결정이 COVID-19. 이루어졌습니다. Y en 그 algunos 결과 centros diplomáticos se 62개국 había 85개 cesado 공간에서 el voto, se 재선거가 había, 진행되었습니다. por lo tanto, en total, en 85 centros electorales se efectuaron los votos a nivel 투표소에서 internacional. 어떻게 선거인 확인을 진행하였습니까? ¿Cómo hicieron para verificar el votante 선거인 en los centros de 확인은 voto? 투표사무원이 Eso fue 선거인의 que 신분증을 통해서 본인 확인을 en los 진행하게 centros, 됩니다. bueno, 따라서 los 아까 oficiales a 말씀드린 cargo 바와 같이 hacen la verificación de la identidad, 선거인에게 말하지 haciendo la 않고 comparación 마스크를 con los 잠깐 documentos de 내리도록 identidad y es por eso que 그 tenían que 신분증과 mostrar la cara a los 얼굴을 votantes 대조하여서 본인 sin 여부를 hablar y 확인하였습니다. así se pudo hacer la comparación de la imagen. 다음 A 질문입니다. continuación, la siguiente pregunta. 야외에서 투표 ¿Cómo se 절차가 llevó a 어떻게 cabo el proceso 진행되었습니까? de las elecciones al aire libre? 이번 선거에서 En estas elecciones 발열이라든가 또는 se 호흡기 verificaron, por 증상 등 ejemplo, 코로나19 증상이 aquellos 의심되는 procesos de 선거인의 verificación de 경우에는 síntomas 별도로 como 야외에 설치된 temperatura 임시기표소에서 o problemas del 투표를 sistema 진행하였습니다. respiratorio. A 관련된 esto se les llevó a cabo 절차의 el proceso 경우에는 electoral en cabinas 동일하게 이 선거인 separadas, 동안 손소독을 seleccionadas. 하고 También en este caso tenían que higienizarse las manos y utilizar guantes descartables. Y luego el oficial electoral hacía la verificación de la identidad, les permitía entrar a las cabinas y en donde tenían que recibir la papeleta correspondiente a su área electoral y así ejercer el voto. Y este votante entrar en la cabina preparada para tal situación ejercía su voto y una vez que terminaba la elección de cada votante se desinfectaba todos los elementos que había tocado este votante para continuar con el proceso. 다음 질문입니다. La siguiente pregunta, 투표 과정에서 어떤 para 법적 las 규제를 elecciones, ¿qué 도입하였습니까? medidas legales había introducido? La 이번 verdad es 선거가 que para 코로나19 la 팬데믹 선언 elección 이후에 de este año 기간이 짧았기 때문에 tuvo 별도의 lugar 법 después 개정이라든가 del brote de 절차를 마련할 수는 없었습니다. 다만 COVID-19 아까 y no 앞서 말씀드린 hubo 것처럼 mucha margen, mucho 선거인들에게 tiempo 마스크를 para los 반드시 착용하도록 preparativos 안내를 하고 legales. 발열 Pero lo que se ha 체크라든가 hecho 손소독 등 es 사회적 거리두기를 avisar al 유지할 pueblo 수 que 있도록 se 저희가 pongan máscaras 국민들께 cuando 적극적으로 venían a 협조 votar 요청을 y 하였습니다. habíamos enviado mensajes y habíamos 다음 buscado 질문입니다. cooperación activa. 선거 La 참여자들에게 siguiente 투표 pregunta 과정에서 es 어떤 a 행동 los, 운영을 los 마련하였습니까? votantes, ¿qué tipos de código de conducta se 선거 les impuso? 참여자들에게 Bien, a 투표소 todo 내 el 대국민 proceso de 행동 수칙을 participación 마련하여서 en las 적극적으로 홍보를 elecciones 하였습니다. se llevó a cabo 투표소 내 대국민 una 행동 publicidad 수칙을 amplia 간단하게 sobre 말씀을 la 드리면 conducta que se debían llevar a cabo. 어린 자녀들은 Primero, 가급적 투표소에 que era 동반하지 que 않기 no se 그리고 acompañaran por sus hijos 투표소에 menores, 오실 때는 que 마스크를 반드시 vinieran con la 착용하고 máscara puesta siempre
y que en la entrada del centro de votación se verificara sus temperaturas, se higienizaran las manos, se pusieran los guantes de vinilo descartable y dentro y fuera del centro tratar de evitar la conversación manteniendo 1 metro de distancia con otros votantes. Y a la hora de verificar su identidad, bajar la máscara en un momento, no hablar. De esa forma fue la publicidad realizada. 다음 La siguiente 질문입니다. pregunta. 선거일에 En 선거인을 la 위해 fecha 투표 de 시간을 연장해 elección 주었습니까? se le ha prolongado el 선거 tiempo 투표 para el 시간을 voto para los 연장하기 electores. 위해서는 Para hacer 공직선거법 eso 개정이 necesitábamos 필요한 enmendar la 사안입니다. ley de 하지만 elección. 법 Por lo tanto, 개정이 이루어지지 않았기 pero no 때문에 hemos tenido 별도의 enmienda 투표 legal, 시간 por lo 연장은 tanto no 없었습니다. hubo prolongación en 다만 el 이제 tiempo para el voto, 다른 나라의 경우에는 en el 만약 horario para el voto, pero en el caso de los otros países han hecho enmiendas legales para prolongar el horario de voto. Y en ese caso, dentro de los centros electorales podría mantenerse mayor distanciamiento y menos conglomeración. Eso podría servir de ayuda. 모든 Bien, 자가격리자가 otra pregunta. 투표했습니까? ¿Todos los autoconfinados 사실 han 모든 ejercido 자가격리자가 el sufragio? 투표할 수는 No, 없었습니다. lamentablemente no todos 투표 pudieron 당일날 hacerlo, 별도의 sino 발열 que 증상이 없고 aquellos que el día de 그리고 elección no tenían fiebres 그 사전에 o no 본인들이 이제 presentaban otros 투표를 하겠다라고 의사를 síntomas 밝힌 사람에 relativos y que con 한해서만 anticipación 자가격리자들의 habían 투표권 expresado 보장을 su voluntad de 해줬습니다. ejercer el voto, entonces sí se les permitió 다음 realizarlo. 질문입니다. 투표를 Sí, 위한 para- 자가격리자 이동 대책은 ¿Y cómo se ha 무엇이었습니까? movilizado a las personas bajo confinamiento para el voto? 자가격리자들 En el 같은 caso de las 경우에는 personas bajo 원칙적으로 confinamiento, 감염의 우려가 있기 때문에 en 외출을 principio 허용되지 hay 않습니다. riesgo de 다만, contagio, por lo tanto no se le 또 permite 국민의 salir 생존권을 보장하기 del 위해서 centro de 일시적으로 confinamiento o de su 외출을 domicilio, pero se le ha 다만 permitido de 이동할 manera muy 경우에는 limitada, pero a la hora de 도보로 이동을 movilizarse 하거나 tenían que 또는 hacer caminando en pie 자차로만 이동하도록 o 하였고 con su propio 대중교통은 auto. 이동을 Y se le 대중교통을 이용하지 prohibimos 못하도록 hacer el 제한을 uso de 하였습니다. transporte 그리고 público. 그 이동 과정은 Y para la 저희 movilización 자가격리 앱이라는 앱을 통해서 hemos 전담 공무원이 consultado, 이동 los 동선을 모두 확인할 funcionarios 수 있도록 podían 하였습니다. consultar cómo se movilizaban estas personas a través de 다음 esta aplicación. 질문입니다. 자가격리자 투표 방법은 So, 어떻게 ¿cómo fue la 진행되었습니까? modalidad de 자가격리자의 ejercicio 경우에는 de 일반 los 유권자와의 autoconfinados? 접촉을 최대한 Era 일반 Primero, 유권자와 최대한 접촉을 자제할 수 있도록 limitar el 시간과 contacto 공간을 al 분리하는 mínimo con 방법을 otros 사용하였습니다. votantes y entonces hemos 우선은 establecido 자가격리자들 un tiempo 경우에는 separado 6시 para el 이전에 ejercicio del voto. 별도에 Y 마련된 entonces se 대기장소에 hacía 도착을 하게 que estos 되면 llegaran 별도의 번호표를 나눠주게 previamente 됩니다. al centro 그 de 번호표 voto 순대로 designado 일반 hasta 유권자가 antes de las 투표가 6 de la 끝나게 tarde 되면 y se 그 les daban 이후에 un número. 별도에 Y 마련된 entonces después que 인식기표소에서 terminaron de 진행을 votar 하였고 los otros 자가격리자들도 votantes 마찬가지로 한 명이 comunes, 투표를 하게 entonces 되면 entraban a hacer el 이후에 ejercicio 소독 de su 티슈를 voto. 통해서 Y lo mismo con 투표대와 estos, 기표 용구 cuando 등을 terminaban de 소독을 hacer 하고 el 다음 voto, 투표를 진행하였고 entonces se higienizaban 이를 todos los elementos para proceder 관리하는 con 투표 el siguiente 사무원의 voto. 경우에는 Y 별도의 el 방호복을 oficial 착용하도록 que estaba a cargo de hacer este 착용하고 control 업무를 utilizaron 진행하였습니다. trajes de protección completo. 다음 La siguiente 질문입니다. pregunta, 투표소에서 dentro de 선관위와 los 참관인, centros 투표자 de 간의 유지한 voto, 거리는 어떻게 ¿cuál fue el 됩니까? distanciamiento entre los miembros del comité electoral, entre los 투표소 oficiales y 내에서 los votantes? 투표자와 Dentro de los centros 참관인 electorales 투표자 hemos hecho 간에는 que 1m se mantuviera un 거리를 distanciamiento de 유지하도록 1 metro. 참관인의 En el 경우에도 caso 1m de los 이상 거리에 oficiales 별도 también 위치를 지정해 se le había 두었으며 designado los 대표사무원 puestos 5동 donde se 앞사람과 podía 1.5m 이상, donde podían 양쪽 옆은 permanecer, pero 최대한 estaban 넓게 a una 유지되도록 distancia de 1 설계를 metro. 하였습니다. Y también con las diferentes personas tenía que mantener un 1,5 metros. 유권자의 수는 어떻게 ¿Cuánto era 됩니까? la cantidad de votantes permitidos en 아까 cada centro de 설명한 바와 votación 같이 el 한 투표소당 유권자 수는 día de 5,000명 elección? Tal como 내외로 dijimos, 이제 hemos 조정을 하려고 establecido de que 하였으나 cada distrito 그 electoral 지역의 se limitaran a 특성이라든가 여러 가지 5.000 상황적 변수에 votantes. Sin 따라 embargo, por las 조금씩 características 변동사항은 de cada 있었습니다. región, bueno, hubo 그리고 algunas 투표소내 입장 diferencias. 인원을 Y 별도로 también en 제한하지 cuanto a la 않았고 entrada de 다만 cantidades 투표소내 1m de 거리 personas permitidas no se 간격으로
limitó, sin 유지하였기 embargo, 때문에 se mantuvo un metro de distancia entre cada votante. 특정 시간대나 Entonces, dentro 별도 de 특정 un 시간대에 término de 사람이 많이 un 다수가 rango de 몰리거나 이런 horario, 현상은 se 발생하지 evitó 않았습니다. precisamente la concentración de votantes que 네, acudieron. 다음 질문입니다. Sí. 개표는 Luego, 어떻게 ¿cómo se ha 이루어졌습니까? efectuado el conteo? ¿Cómo fue el proceso de 개표 conteo? 같은 En el caso del 경우에는 conteo, 우선은 lo que se ha hecho 개표소를 확보함에 있어서 primeramente, 면적이 los centros de 상대적으로 넓은 conteo 시설을 fueron 확보하였고 espaciosos para 개표소 que haya 내 suficiente 환기장치가 잘 작동하는지 distanciamiento. 등을 Y 주의 깊게 también el 확인을 sistema de 하였습니다. ventilación fue 그리고 uno de los puntos en que hemos puesto mucho foco. Y también cuando al entrar a los centros de conteo hemos chequeado la temperatura y a aquellas personas que tenían altas temperaturas se le había limitado la entrada. Y dentro de los centros de conteo se tenía que llevar máscaras, los guantes desechables. 마지막 질문입니다. Es la última pregunta. 투표소 폐쇄 시 A la hora de 투표자에게 cierre 대체 투표소 de los 안내를 centros de 어떻게 votación, 진행하였습니까? ¿cómo se llevó a 사실 이번 cabo 선거를 준비함에 있어서 별도의 centro de votación 투표소 alternativa? 폐쇄가 이루어진 No, en 경우는 este caso 없었습니다. no hubo 다만 ni 이제 만약 이제 un 투표소가 caso 폐쇄되는 경우를 대비를 해서 de cierre 대책을 de centro 마련하였는데요. de votación. Sin 만약에 embargo, sí teníamos 투표소가 plan 폐쇄가 되는 alternativo 경우에는 para esos 홈페이지를 통해서 casos. 공지를 Se 하고 그 해당 publicaba 투표소에 en página 안내문을 web con 부착하거나 anticipación y 그리고 también en 그 ese 투표소에 centro de 별도의 votación 안내상을 cerrado se les 두어서 ponía 그 la 대체 notificación previa 투표소를 이제 con 안내하도록 indicación de cuál era 하였습니다. el 그리고 centro 또 뿐만 alternativo 아니라 a acudir. 그 Y 시군구 también 선관위별로 por 별도로 cada 차량을 comité electoral, 이제 cada 준비를 distrito 하여서 electoral se tenía 혹시라도 이제 preparado 투표소 폐쇄 이후에 un 그 vehículo 지정 투표소에 온 para 경우에는 que 그 차량을 pudieran 통해서 facilitar 그 a los 대체 votantes que 투표소로 habían 이동을 하는 acudido 그런 al centro 방안들을 cerrado 마련했습니다. para llevarlos hasta el centro 네, 이 alternativo. 외에 추가적으로 Bueno, 주신 además de 질문들은 esto, 이미 todas las 답변드린 내용과 problemas, todas 중복되므로 las preguntas 발표 내용과 colocadas 앞서 estaban 말씀드린 내용으로 superpuestos, 대신하도록 así que 하겠습니다. creo que han sido 오늘 웹 respondidos, 세미나의 ya sea 내용이 por 앞으로 presentación 선거를 o 실시할 o 국가들의 por las 도움이 되어 안전한 respuestas 선거를 ya otorgadas. Esperamos que 선거를 este 성공적으로 webinar 실시할 수 pueda 있기를 servir para que 기원합니다. ustedes en sus 다시 한번 países 이번 puedan 웹 llevar a 세미나에 cabo con 관심을 éxito 갖고 sus 참여해주신 참석자 elecciones en 여러분께 sus países. 감사드리며 Gracias 여기서 una vez 코로나19 más 대응 a 선거 todos 경험 los 공유 웨비나를 participantes. 마무리하도록 Así que 하겠습니다. con esto damos por 감사합니다. terminado esta novena edición de webinar. Gracias.